el pasaje bíblico afirma que usted y yo estamos salvos. La Biblia dice que tú y yo tenemos salvación y vida eterna. Es lo que dice este pasaje. No podemos dudar de esto. Pero las Escrituras señalan que debemos ocuparnos en esta bendición. Y el apóstol parece que en su presencia, en forma presencial, con sus seguidores, solía fortalecerlos espiritualmente, ayudarlos, asistirlos, pero ahora en las circunstancias en que escribe, tal vez no está presente con ellos. Ahora solicita que ellos tengan más fe, más confianza, más esperanza, y por eso comparte con ellos esta recomendación tan contundente: ocúpate ahora en tu salvación con temor y con temblor. Amados, el apóstol reitera a los filipenses que la salvación es un hecho real. Yo no sé si tú dudas de la salvación, pero la salvación la Biblia la presenta como un hecho real. Eso es como entiendo, y así lo dice la Biblia. Es un hecho real. Y desafía el apóstol a todos sus seguidores, incluyendo a la iglesia de West Valley, a vivir como personas redimidas y salvadas. O sea, hay que vivir la vida de salvación. Por eso es inconcebible que haya tristeza, que haya depresión, que haya falta de fe y de confianza cuando tú y yo hemos sido salvados por Dios. El regalo más hermoso de todos. Y la Biblia lo dice. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y sabes, amado, la obediencia a nuestro Dios es un modo de responder a esa gran salvación que Cristo nos ha concedido. Porque hay personas que dicen, bueno, gloria a Dios, el Señor nos salvó. Pero se supone que esa salvación estimule tu vida, provoque frutos, o sea, que produzca en tu vida y en la mía frutos dignos de que en verdad hemos sido y estamos salvados por Dios. Es lo que enseña la Santa Escritura. Ahora, ¿por qué debemos nosotros ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor? ¿Por qué? Amados, aparte de saber que este es el fin del tiempo del fin, que el Señor Jesucristo está a las puertas, mucho más cerca que cuando tú y yo emprendimos esta jornada de caminar con Él. Aparte de todo eso, únicamente nosotros entraremos al reino de los cielos si somos salvos por Cristo. No hay otra manera de entrar al reino eterno. No es obedeciendo la ley de Dios, no es trayendo diezmos y ofrendas a la iglesia. Eso es importante, eso es parte de la obediencia, del fruto de la salvación. Pero la única forma como tú y yo ingresamos al reino de los cielos es por Cristo. El apóstol Pedro lo explayó claramente cuando dijo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Únicamente por medio de Cristo. No es a través de la bienaventurada Virgen María, ni de ningunas vírgenes de los países, no es a través del pontífice de Roma, no es a través de San Francisco de Asís. La Biblia enseña que es únicamente a través de Cristo como se obtiene salvación y vida eterna. Y el enemigo de Dios está consciente de eso. Él lo sabe y por esa razón se empeña en impedirte que disfrutes de esa salvación. Cuando David fue compungido por el poder de Dios después de su gran pecado, el Espíritu Santo tocó su corazón y el Dios del cielo lo inspiró a escribir uno de los salmos más hermosos de la Santa Escritura, el Salmo 51. Es una joya literaria de la Biblia. Y en el versículo 12 el salmista dice, devuélveme el gozo de tu salvación. El enemigo le había arrebatado ese gozo debido al pecado dual que él había cometido. Su corazón estaba despedazado
estaba inmerso en una angustia de la cual no salía por nada en lo absoluto, pero clamó a Dios y rogó: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Porque, amigo querido y estimada hermana, y amados hermanos que están conectados, toda persona que en verdad está salvada por el cielo está llena de gozo. Y es un gozo que no termina. Es un gozo tan grandioso que dice la Escritura que cuando el eunuco recibió esa gran salvación, cuando aceptó a Cristo como Salvador y Felipe lo bautizó en aquellas aguas, dice la Biblia que el Espíritu Santo movió a Felipe hacia otra misión y el eunuco se fue por su camino lleno de gozo, gozoso, porque la salvación de Cristo, esa es una de las bellezas que trae al alma, el gozo del cielo. Y el enemigo quiere arrebatarte ese gozo de alguna manera, a través de rencillas en tu hogar, por medio de problemas en la iglesia, dificultades en el trabajo. De alguna manera el enemigo quiere arrebatarte ese gozo. No lo permitas. Ese es el gozo de Dios, es un regalo del cielo y cada persona salvada cuenta con ese gozo celestial. Oh, mis amados, en este día yo quiero compartir con todos la recomendación y la admonestación del apóstol Pedro. Escuchen, primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Yo no sé si has pensado en esta imagen, en esta metáfora. No sé si has visto un león rugiente alguna vez. Pero el león toma su presa y ahí está. Él es el rey de la selva, pero hay otros que quieren por lo menos un pedazo de lo que éste tiene. Y cuentan los expertos en esto que el animal que tiene esa presa empieza a rondar a los demás, rugiendo de una manera tan contundente que provoca hasta miedo en los demás leones. Fíjate cómo anda el diablo detrás de ti y detrás de mí, como un león rugiente que tiene presas y está buscando más presas todavía y quiere devorar, deshacer, destruir. Y primero que nada él empieza con tu fe. Él intenta minar tu fe, tu confianza en el Señor. ¿Sabes? Yo creo, y esto lo voy a decir con toda franqueza, yo no he escrito esto todavía, pero yo lo creo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, todos los seres humanos fueron escritos en el libro de la vida. ¿Tú sabías eso? Todo ser humano. Todos. Pero dice la Escritura en Apocalipsis lo siguiente: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea, si el testigo fiel dijo eso significa que esos nombres están escritos allá. Pero también significa que pueden ser borrados. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El enemigo, que sabe que la raza humana ha sido salvada por Cristo, ha sido redimida por esa gran obra de salvación que Cristo perpetró en la cruz del Calvario. Él sabe que todo ser humano está redimido por la sangre de Cristo y por eso se empeña en que la persona haga caso omiso a la obra de Dios y no le preste atención al plan de salvación. Hasta le da la espalda a Dios. Y si usted ve este mundo, el 98% de la humanidad prefiere la mundanalidad en lugar de glorificar el nombre de Dios. El diablo está empeñado en que los seres humanos no disfruten de la tremenda salvación que Cristo obró por ellos. Y por eso se empeña en borrar nuestros nombres del libro de la vida. ¿Sabes? Yo creo firmemente en la salvación provista por Dios. Y yo creo que una persona nace en este mundo ahora
con dos caminos a seguir, y eso gracias a la cruz. Porque si no hubiera ocurrido lo que sucedió en la cruz del Calvario y una persona naciese en este mundo, ¿iban a ser para qué? ¿Para perderse eternamente? ¿Por qué? Porque la paga del pecado, ¿qué es, hermanos? Es muerte. Y cuando el apóstol Pablo habla de esto, hace un contraste, no está hablando de la muerte por la cual tú y yo pasamos, que la heredamos de Adán. El apóstol se refiere a la muerte eterna, la separación total de Dios, la extinción. Jamás la persona que muera eternamente se levantará de esa muerte. Y él hace un contraste: la paga del pecado es la muerte eterna, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y el enemigo conoce esa gran verdad, y él quiere a toda costa que los seres humanos no aprovechen la gran salvación provista por el Señor Jesucristo. Hermano y hermana, amigos y hermanos que están mirando a través de Zoom, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, gracias a Cristo nuestro Salvador. Están anotados en ese libro. Pero amados, esos nombres pueden ser borrados fácilmente. Dice la Biblia: bienaventurado el que le entrega una agüita fría a quien sea. Alabado sea el Señor. Gracias, gracias, hermana. Nuestros nombres están escritos en ese libro. Y el dominio continuo del pecado en el hombre puede destruirlo, y de paso ese es el medio que ocupa el enemigo para separarnos de la gracia salvadora de Cristo. El diablo y sus demonios están ocupados en nuestra perdición. Por eso el mensaje es oportuno hoy: ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. ¿Qué dice el profeta Jeremías al respecto? Dice la Escritura, cuando él hace un vistazo panorámico a toda esa desgracia que está sufriendo el pueblo de Israel, todo es destrucción y desolación. El profeta Jeremías escribió en Jeremías 8:20: pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Ahora el Señor se empeña en que tú y yo nos apropiemos de esa salvación. Es una batalla, es una lucha que no empezó ayer, comenzó en el cielo y se extenderá hasta el final de la historia de la humanidad. Cuando el apóstol Pablo habla a los hebreos de este asunto, él presenta la salvación como una bendición muy grande. Incluso cuando le habla a Timoteo, dice el apóstol: grande es el misterio ¿de qué? Del amor. ¿Cómo es ese misterio? Es grande. ¿Y en qué consiste ese misterio? Dios se manifestó en carne. ¿Y qué es eso? Eso es salvación. Tú y yo estábamos perdidos. No había manera de librar esta batalla. No había forma, hermano mío y apreciada hermana, no había forma de lidiar con esto. La muerte era lo que nos aguardaba a todos. Pero Dios se hizo hombre. Dios asumió nuestra lucha, nuestra batalla, nuestro conflicto. Y en la persona de Cristo, dice la Santa Escritura, que el Señor condenó el pecado en Cristo. Alabado sea su nombre. Y ahora tú y yo tenemos salvación. Ahora el pecado no tiene poder sobre nosotros. Es verdad, somos pecadores, y mientras estemos en este mundo seguiremos siendo pecadores, pero somos pecadores arrepentidos, transformados por la sangre del Cordero. Gloria a Dios por esta obra maravillosa. Por eso el apóstol habla de una salvación tan grande. Escucha el texto, Hebreos capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación de qué tamaño? Tan grande, la cual, habiendo sido anunciada por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Una salvación anunciada primero ¿por quién? Por Dios, y de paso la anunció en el Edén. Una salvación proclamada por Cristo. Una salvación predicada por los apóstoles. Una salvación ahora mismo proclamada por este servidor de ustedes. Es una salvación tan grande. ¿Sabes?
El Nuevo Testamento originalmente fue escrito en griego. Y esta pregunta en el idioma griego es una pregunta retórica. Y el pronombre nosotros es un pronombre enfático, por lo que la pregunta demanda una respuesta. ¿Cómo escaparás? Si consideras muy poca o si descuidas esta gran salvación. Y sabes, la palabra descuidar que ocupa allí el escritor, el apóstol Pablo, yo creo que Pablo fue el escritor de la carta a los hebreos. Él ocupa una palabra muy interesante, que es la palabra griega ameleo. Esta palabra griega ameleo ofrece la idea de ser negligente, de abandonar, de desatender. ¿Me sigues, hermano mío? ¿Me entiendes, mi amada hermana? Si no atiendes con presteza esa gran salvación, si descuidas tu vida espiritual, si te olvidas de que cada mañana debes buscar a Dios mientras pueda ser hallado, si te olvidas de estudiar la palabra de Dios y de aprender estos conceptos preciosos y enseñarlos a otros, si descuidas tu relación con el Señor, si descuidas esta salvación tan grande, ¿cómo escaparás a lo que viene? Porque si lees el contexto, sería bueno siempre que cada vez que leas una porción bíblica, leas la parte previa, luego lo que quieras estudiar y luego la parte que le sigue. El texto sin el contexto, dicen por ahí algunos, se torna a veces en un pretexto. Por lo tanto, es bueno estudiar todo. Y el apóstol está hablando de que la conducta incorrecta, la pecaminosidad y toda clase de maldad tuvo retribución en el pasado. O sea, todo eso fue castigado. Y entonces pasa a la pregunta: ¿cómo nosotros escaparemos? En este caso, si descuidamos, o sea, si no le prestamos atención, si desatendemos, si abandonamos, si somos negligentes a una salvación tan grande. Mi amado, yo no quiero quedarme aquí, yo quiero especular por qué razón la Biblia presenta esta salvación tan grande. ¿Has pensado en eso alguna vez? ¿Por qué es tan grande la salvación? ¿Por qué es tan grande esta bendición que Dios me ha concedido, que Dios te ha dado? En primer lugar, es grande porque Dios mismo es el autor. Desde antes de la fundación del mundo, en la mente divina de nuestro Dios, surgió esta idea. Una idea que la palabra de Dios la presenta como el plan de redención. El Cordero fue inmolado, dice el apóstol, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Dios hizo provisión para la humanidad, como hizo provisión para todos los seres celestiales. Todos los mundos de Dios fueron bendecidos con la provisión salvadora. Y el único mundo que tuvo que beneficiarse de ella es el nuestro, porque los demás tomaron la determinación de ser leales al Señor. Y nosotros, lamentablemente, heredamos el pecado de nuestros primeros padres. Pero gloria a Dios que había un plan de salvación trazado para rescatar al pecador. Dios es el autor. Número 2, esta salvación es tan grande porque le costó la vida al Hijo de Dios. Dios Todopoderoso se hizo nada, dice el apóstol Pablo a los filipenses, que Dios se anonadó a sí mismo y se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre fue humilde hasta la muerte y recibió la muerte de cruz, que era la muerte más ignominiosa de aquella época, la que se le aplicaba a los criminales más perversos y asquerosos de la sociedad. Cristo fue tratado de una manera horrible. El Señor descendió, hermano mío, para que tú y yo algún día ascendamos al cielo. Él se hizo pobre para que tú y yo seamos ricos. Él vistió los harapos de inmundicia y de pecaminosidad para que muy pronto tú y yo podamos vestir el atuendo de gloria en la patria celestial.
Dios se hizo lo que nosotros somos para que tú y yo pronto seamos como Él es. Bendito sea su santo nombre. Por eso es tan grande esta salvación. Es grande porque la salvación implica la restauración del hombre, implica la restauración de Jesús Mora, de Alma, de Ángel Rodríguez, de la hermana Martina, de Abimael, implica la restauración de Pedro, de Juan, de María, de Benjamín, implica la restauración de cada uno de los que están aquí en esta congregación, la restitución al entorno celestial que se perdió debido al pecado. Pero ahora Cristo en la cruz del Calvario recuperó todas las bendiciones celestiales que se perdieron en el Edén y ahora son nuestras gracias al cielo. Por eso es que esta salvación es inmensamente grande, porque restaura al hombre a su estado edénico, renueva su cuerpo, su alma y su espíritu. Gloria al Señor. ¿Sabes por qué es grande también esta salvación? Porque exalta a la humanidad al reino de los cielos. Y Dios fue el primero en anunciar esta gran salvación. Pudo haber deshecho a la primera pareja, ¿por qué no? Si Él es Dios, Él todo lo puede hacer. Pudo haberlos destruido y empezar otra vez, pero no. En lugar de destruirlos, compartió con ellos la primera promesa de la Biblia que afirma en Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amados míos, el plan de salvación fue diseñado en el cielo, lo que confirma que la salvación comenzó en el mismo principio. Cuando tú aceptaste a Cristo como Salvador personal, no sé si tuviste la experiencia, pero yo descubrí que ya había sido salvado en la cruz del Calvario, que ya Cristo había entregado su vida por mí, por mis hijos, por mi esposa, por mis iglesias. El apóstol Pedro escribió en 1 de Pedro 1, 18 al 20: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Qué lindo es Dios. Había un plan diseñado desde mucho antes de la creación de este mundo. Y sabes, por esas razones que los habitantes celestiales entienden hoy lo que significa la frase Dios es amor. Si no hubiese existido el plan de salvación, si esta salvación no se hubiera puesto en marcha, ningún habitante celestial hubiera comprendido la naturaleza divina, ni siquiera, ni mucho menos nosotros. Pero gracias a esta gran salvación, ahora todos los habitantes del universo entienden que el soberano celestial es un Dios lleno de amor y de ternura. Bendito sea su santo nombre. Amados, Dios tomó la iniciativa de buscar al hombre cuando le preguntó a Adán en Génesis 2:9: Adán, ¿dónde tú estás? ¿Sabía Dios dónde estaba Adán? Claro que lo sabía. Pero el Señor nos enseña con esta intención que Él toma la iniciativa para buscar y rescatar al pecador. Dios reveló su gran amor cuando puso en marcha el plan de salvación. Nadie entendía el amor de Dios hasta que el plan de salvación se puso en marcha. El Señor dijo a Nicodemo en Juan 3, 16 y 17: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
Porque no envió Dios a su Hijo a la iglesia de West Valley para condenar a la iglesia de West Valley, sino para que la iglesia sea salva por Él. Como que se entiende mejor y tiene más impacto. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar a Ángel Rodríguez, sino para que Ángel Rodríguez tenga vida y tenga vida eterna en Él. Gracias al cielo hay salvación en abundancia para el pecador. ¿Sabes? Si tuviéramos tiempo para describir esto, pero gloria a Dios, este será el mensaje que se estudiará por toda la eternidad en el reino de los cielos, el plan de salvación, la salvación provista por Dios. Pero vamos a considerar lo siguiente, amados. La gracia de Dios sobreabundó. Escucha, tú y yo estábamos condenados a la muerte eterna debido al pecado. Por más bueno que tú seas, por más hermoso que seas y por más rico que seas, estábamos condenados a la muerte eterna por una razón. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero hoy somos salvos porque Cristo murió por nosotros. Hoy somos salvos porque Dios se hizo hombre. Hoy somos salvos porque Cristo extendió sus brazos en la cruz del Calvario y derramó esa sangre preciosa para traernos vida eterna. Hoy somos salvos porque Dios cargó en Cristo los pecados de cada uno de nosotros. Los que has cometido, los que yo he cometido, los que posiblemente cometa hoy y los que cometeremos durante el resto de nuestra vida. Todos esos pecados Dios los puso en Cristo y por eso tú y yo tenemos salvación y vida eterna. Pero hermano querido, escúchame, es necesario tener a Cristo como Salvador en tu vida. Es necesario tomar una decisión para que disfrutes de esta gran salvación. La Biblia dice en Isaías 53:6 que Dios cargó en Cristo el pecado de cada uno de nosotros. Por lo tanto, la provisión salvadora es una persona. La esperanza está en Cristo. Ya no hay que morir eternamente. Ya no hay que sucumbir frente a la maldad de este mundo o frente a las pruebas y a las tragedias que ocurren por doquiera, porque Cristo obtuvo la bendición de la salvación para ti y para mí. Hay salvación, repito, para cada uno de nosotros y en abundancia. Y sabes, esa salvación es para cada pecador arrepentido. Por una razón, porque el Señor Jesucristo fue y es el portador del pecado. Y la Biblia lo dice. Yo no sé si usted ha leído cuidadosamente Isaías 53. Isaías 53 es uno de los capítulos más hermosos de toda la Biblia. Y de paso, la salvación es el tema principal de la Santa Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, esa cadena de oro que se llama salvación, se la puede apreciar, es el tema más glorioso de toda la Escritura. Isaías 53 como que es un oasis maravilloso en medio de esa temática y muestra cómo Dios resolvió el problema del pecado para concedernos a nosotros salvación y vida eterna. Bendito sea su nombre. Y Dios mismo hizo a Cristo como portador del pecado. El escritor y pastor y editor a la vez, Clifford Goldstein, en el libro Por sus llagas, no sé cuántos han leído ese libro, él tiene la siguiente cita en la página 118 de ese libro. El pastor Goldstein, él escribió: Jesús fue el portador del pecado, el que sufrió por nuestras transgresiones e iniquidades. Y en base a esa sustitución es que somos perdonados, hechos perfectos e incluso justificados delante de Dios. Esto es maravilloso, hermanos. Por eso es que es inconcebible ver a un adventista del séptimo día que sabe
que está salvado por la sangre de Cristo, verlo triste, verlo decaído, deshecho, estresado, es inconcebible, porque los hijos y las hijas de Dios deben demostrar ese gozo que irradia del corazón debido a la gran salvación provista por el Señor Jesucristo. Ahora escucha esto, amado hermano y apreciada hermana, y ustedes amigos y hermanos que están escuchando el mensaje a través de Zoom, escuchen esto. Dios anhela que todos los hombres sean salvos, y la mayor evidencia precisamente es el Señor Jesucristo. El Padre Celestial anhela que cada ser humano que haya venido a este mundo, que está en este mundo y que vendrá, sea salvado. Ese es el deseo de Dios, es el anhelo de Dios. Y de muchas maneras vemos esto en la Biblia. Moisés habla y dice: pongo delante de ti dos caminos, la vida y la muerte. ¿De qué camino vas a escoger? O sea, en la Biblia encontramos esta dinámica. Dios quiere que tú y yo seamos salvos, pero Dios no le impone a nadie que elija la salvación. ¿Sabes por qué? Porque el Señor respeta un precioso don que Él nos dio, que se llama libre albedrío, la libertad de elección. Delante de ti está el camino de la vida y el camino de la muerte. O sea, tú y yo somos los que debemos elegir. La salvación es personal. Mi hermana Martina no se salva porque por mí, no, ella tiene que tomar esa decisión. El pastor no se salva porque Abimael, no, el pastor debe tomar esa decisión. El pastor Benjamín o su esposa Lucía no se van a salvar, no, ellos particularmente tienen que tomar esa decisión. Y cada persona en este día, incluso cada persona que está viendo o escuchando este mensaje, no importa dónde te encuentres, es tu responsabilidad decidir. Es el momento de decidir y no hay tiempo que perder, porque hay un diablo que está rondando con presas en sus fauces, con deseo de destruir, dice la Escritura. Él quiere devorar. Y no solo eso, cuando Cristo habla de las profecías escatológicas, Él dice que el enemigo quiere engañar en estos últimos días, si fuere posible, a toda la iglesia de West Valley, a cada uno de los escogidos de Dios. Yo creo que esta iglesia ha sido escogida por Dios para salvación. Por eso el enemigo se empeña en engañarnos, se empeña en que no haya gozo en nosotros, que cuestionemos incluso la salvación, que pensemos, bueno, ¿será que estoy salvo? ¿Será que he de ser salvo? No, el Señor nos ha salvado, es nuestro deber, es nuestra tarea ocuparnos en esa gran salvación con temor y con temblor. ¿Por qué yo presento esto, hermanos? Porque déjeme decirle lo siguiente, permíteme preguntarte esto: ¿qué puede hacer el Señor Jesús con aquella persona que decida perderse eternamente? ¿Qué puede hacer el Señor? ¿Qué hará el Espíritu Santo con el pecador que no desea abandonar el pecado? ¿Qué puede hacer Dios con aquellas personas que prefieren los placeres de este mundo y que no les interesa en lo absoluto cultivar una relación con Él? O sea, Dios nos da la libertad, repito, de elección, y Él la respeta. Pero esa decisión que tú tomes hoy redundará ya sea en vida eterna o en muerte eterna. Dios ahora mismo está ocupado en salvarte. Es posible que estás dentro de un problema serio, hay una tormenta que te azota y no sabes qué hacer. Déjame decirte que Dios está en medio de la tormenta, decidido a salvarte. Y con esto concluyo el mensaje. Hace unos años atrás, una comunidad de gitanos se disponía a trasladarse de una zona a otra. Los gitanos son nómadas, ellos no permanecen por mucho tiempo en un lugar. Suelen, o en el tiempo pasado, años, décadas atrás, solían trasladarse con frecuencia de un lugar a otro. Y entonces estas familias estaban moviéndose en medio de una lluvia torrencial. De pronto se tropezaron con un puente colgante que los conducía al otro lado y seguían adelante. Algunos estaban conduciendo carretas tiradas por caballos, esto hace mucho tiempo que sucedió. Otros iban a pie, pero en fin, la intención era llegar
a la zona donde habían decidido establecer la comunidad. Las aguas seguían cayendo, la lluvia no cesaba, y de pronto faltaba la última familia de gitanos, estaban en una carreta. Se trataba de un joven fuerte con su madre, tenían algunas propiedades allí en el carruaje. Y repito, el agua continuaba cayendo torrencialmente, y de pronto las aguas del río que pasaban por debajo de ese puente se levantaron bastante, se tornaron más caudalosas, y esas aguas debilitaron los soportes del puente, y el puente se vino abajo con la carreta, con la señora ya mayor, el hijo. Y este muchacho enseguida nadó hacia su madre para salvarla. Pero la señora estaba tan nerviosa que cuando su hijo llegó donde ella para moverla hacia la orilla, ella se aferró de él. Y es horrible, es muy peligroso cuando usted quiere salvar a una persona que se está ahogando. Es muy peligroso porque la persona está tan nerviosa que se aferra de ti, y en este caso no es uno, sino que son dos los que se pueden ahogar. Eso sucedió con esta señora. El hijo hábilmente se retiró un poco y de nuevo se volvió hacia su madre a ver si podía moverla hacia la orilla, pero la señora seguía nerviosa, no podía dominar su condición. Era una situación pero deplorable. El hijo de nuevo se retiró para ver si su madre de pronto apaciguaba los nervios, y otra vez se abalanzó hacia ella para tratar de salvarle la vida. Pero los nervios estaban descontrolados. En esta ocasión ella se aferró a su hijo tan fuertemente que ambos se hundían. Así que el joven de nuevo se retiró de su madre, pero en esta oportunidad una ráfaga de agua, de viento primero, y muchas aguas se apoderaron de la pobre señora y la arrastraron río abajo, y así fue como ella se ahogó y perdió su vida. Otros compañeros gitanos, al ver el peligro, se lanzaron al río, por supuesto, a ver si podían ayudar, pero al ver que todo era imposible, entonces movieron a su amigo hacia la orilla. Y nadando hacia la orilla, gritaba desesperado: ¿qué sucedió con mi madre? Durante 3 veces, por 3 ocasiones, traté de salvarla en medio de las aguas turbulentas. 3 veces intenté salvarla, y ella me lo impidió. Y sabes, hermano mío, mi apreciada hermana, a veces pienso que ocurre lo mismo con cada uno de nosotros. En medio de las aguas turbulentas de esta vida, el Señor intenta salvarnos desesperadamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ocasiones, a saber cuántas veces el Señor ha intentado y continuará luchando para salvarnos. Y a veces nosotros somos un poco testarudos y no queremos permitir que esa salvación pueda lograr el impacto que debe lograr en nuestra vida. Amados, en este día les animo en el nombre del Señor a que juntos aprovechemos la gran salvación que Cristo nos ofrece, y que nos ocupemos, como lo dice el apóstol Pablo a los filipenses: ocúpate en tu salvación con temor y con temblor. Que nos ocupemos en esta bendición, hermanos, a medida que avanzamos hacia la Canaán celestial, que podamos sentirnos cada vez más seguros de esa gran salvación. ¿Qué les parece? Saben, la salvación es una realidad cuando se acepta por la fe. Cuando tú aceptas por la fe que Cristo es tu Salvador, entonces comienza ese corazón a llenarse de fuerza celestial. Entonces te percatas que en verdad eres una persona redimida y salvada por la sangre del Cordero. Hay 5 formas, puede ser que haya otras, pero por lo menos 5 formas de ocuparnos en nuestra salvación. Número 1, creer en el Señor Jesucristo. Dice la Escritura que Pablo y Silas estaban en la cárcel de Filipos. Ocurrió un terremoto. El carcelero pensó que los presos se habían huido, pero dice la Biblia que Pablo y Silas cantaban alabanzas al Señor estando presos, y los presos oían. Y es posible que esas alabanzas convirtieron a algunos o tal vez a todos esos presos. Por eso es muy importante la alabanza, hermano Mora, hermana Claudina, alabar al Señor.
Yo estoy seguro que algunos de esos presos se convirtieron, tal vez todos. Pues la Biblia dice que cuando el carcelero entró, todos estaban allí. El apóstol Pablo le dijo, no te hagas daño porque todos estamos aquí. Y eso provocó un cambio en el corazón del carcelero. Cayó de rodillas delante del apóstol y exclamó, varones, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Y el apóstol contestó, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fíjate, creer en Cristo, arrepentirnos de todo pecado. En Hechos 3:19 el apóstol Pedro declaró, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentirse, una palabra que viene del idioma griego, el vocablo es metanoeo, que implica 3 fases. Primero, reconocer el pecado, sentir dolor por el pecado y abandonarlo. Y todo eso tú lo puedes hacer por medio de Cristo. El arrepentimiento es un don de Dios, dice la Biblia. Convertirnos a Dios, de acuerdo a Joel 2:12, dice la palabra de Dios que es ahora cuando debemos convertirnos a Dios. ¿Cuándo es? Ahora. Bueno, para los mexicanos pues podría ser ahorita, ¿verdad? En este momento. Pero ya entendemos lo que es ahora también, en este preciso instante. Tú y yo tenemos que convertirnos a Dios, como dice el profeta Joel. Fíjate como dice el profeta, por eso pues ahora convertíos a mí con todo vuestro corazón, dice Jehová, con ayuno y lloro y llanto, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Saben que en aquella época, cuando ocurría una desgracia en el pueblo de Israel, la gente se rasgaba los vestidos, se tiraba polvo y ceniza en la cabeza. ¿Han leído? Y eso era una celebración de angustia tremenda. Pues Dios quiere que tú y yo nos convirtamos de esa manera. Que sea una conversión genuina, auténtica y de todo corazón. Y luego, obedecer la palabra de Dios, los principios y las enseñanzas de Cristo, incluso los 10 mandamientos de la ley de Dios. Es así como tú y yo nos ocupamos en la salvación. Es así como tú y yo nos ocupamos en esta salvación tan grande con temor y con temblor. Y finalmente, hermano mío, es imprescindible comprometernos con nuestro Dios. ¿Estás comprometido o comprometida con Cristo? Las Escrituras enseñan: el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Está usted comprometido con Dios? Pues es posible que todos estemos bautizados aquí, pero estamos comprometidos ahora que el próximo mes inicia una nueva directiva. Iniciamos con un nuevo enfoque, una proyección diferente para nuestra iglesia y nuestro distrito. Estamos comprometidos con Dios, de tal manera que Dios pueda hacer su obra en nosotros y que el Espíritu Santo fluya a través de nosotros para bendición, como decía el Benjamín en la lección de esta mañana, para tantas personas que nos rodean. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios nos ayude de tal manera que en verdad nuestro pensamiento gire en torno a esa gran salvación provista por Cristo. Yo no sé si hay personas aquí en esta congregación que no están bautizadas todavía. Si hay alguna persona, niño, joven o adulto, que no ha dado este paso de salvación y quiere hacerlo en este momento, puede ponerse de pie allí donde estás en tu casa. Si no te has bautizado todavía, si eres un niño, un joven, un adulto, un anciano, ponte de pie o levanta tu mano. Pídele a Dios que te ayude a comprometerte con Cristo. Y si en verdad tú y yo estamos totalmente convencidos de que ya es tiempo de ocuparnos como nunca antes lo hemos hecho de nuestra salvación con temor y temblor, acompáñenme en este día poniéndose de pie y juntos vamos a pedirle al Señor que nos conceda su Santo Espíritu para que podamos seguir avante, de tal manera que el Señor mismo en ese día, cuando Él aparezca en gloria, pueda decirte, pueda decirme: venid benditos de mi Padre y heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Que Dios les bendiga, mis amados. Vamos a tener una oración.
Vamos a estar de pie para concluir con esta reflexión de la palabra del Señor. En este día, Padre Santo, nos ponemos en pie, rogándote que nos concedas la fortaleza espiritual para tomar esta determinación con seriedad de ocuparnos en el nombre de Jesús en nuestra salvación, que Él ha provisto con temor y con temblor. Bendice la iglesia de West Valley, las familias, los niños, los jóvenes, los adultos, todos los miembros de la iglesia, la congregación aquí presencial, la congregación virtual. Nos encomendamos a ti en este día. Señor, concédenos la gracia salvadora y permítenos continuar mano a mano contigo hasta ese día cuando entremos todos juntos al reino de los cielos. Y gracias, Señor Jesús, muchas gracias por esa preciosa y gran salvación que has provisto para nosotros. Es en tu nombre que pedimos todo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a estar de pie para concluir con el servicio de este día, cantando la alabanza final. El himno final es el 292. Gracias por la hermana Mayrín Fernández que levantó su mano en la congregación virtual recibiendo esa gran salvación provista por Cristo. Bendícela a ella, a su familia. Bendice a las personas aquí en esta congregación que también sintieron en sus corazones el profundo deseo de comprometernos contigo. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Y repito, estamos muy agradecidos por esa gran salvación que tú nos concediste en tu amado Hijo. El resto del día queremos encomendarlo a ti y rogarte que nos ayudes a cumplir fielmente con nuestros deberes. Y en la tarde que regresemos aquí para disfrutar del programa de los jóvenes. Una vez más, Señor, gracias por Cristo nuestro Salvador. En su nombre lo pedimos. Amén.